Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me parece que está muy fuerte hoy. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿cómo están todos y todas? Bueno, vamos a dar inicio al último de los talleres de este Formarnos de Hábitat Justo, Ciudades Justas. Vamos a tener la participación como docentes de Santiago Brie y Luis Cerveranovo, que se va a sumar ahora en unos momentos. Ellos nos van a hablar acerca de los actores sociales involucrados en este proceso de gestión del hábitat que venimos conversando durante los talleres anteriores. Y vamos a tener una modalidad un poco diferente porque, como es el cierre, vamos a tener esta introducción teórica. Después vamos a hacer un corte con una ceremonia de entregas de diplomas, de la cual vamos a participar los docentes que estamos presentes, el señor vicerrector y el señor director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Y después, en la segunda parte de la clase, una vez que todos ustedes tengan sus diplomas, vamos a hacer un cierre en el cual cada uno de los grupos va a contar sobre qué trabajó, cómo trabajó, y vamos a tratar de hacer unas conclusiones generales de lo trabajado en el taller. No sé si voy a tener oportunidad de seguir hablando, entonces aprovecho este momento para agradecerles a todos los que resistieron los inconvenientes de idas y vueltas, intermedios de la cursada, y estamos muy satisfechos como equipo de trabajo del producto que se ha obtenido en estos talleres. Y bueno, nada, gracias por estar acá. Esperamos que sea para ustedes o haya sido para ustedes tan interesante como para nosotros esta participación, y que podamos abrir distintos canales de comunicación para que efectivamente logremos unas ciudades más justas para todos nosotros. Dicha esta informal introducción, les voy a presentar a Santiago y a Luis, que veo que está llegando también, lo voy a presentar cuando entre. Bueno, Santiago es, además de graduado de la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, magíster en Diseño y Gestión de Proyectos, y está haciendo su doctorado también en la temática asociada al diseño de proyectos. Es docente de un montón de asignaturas hace muchos años y es, como dije en el momento que presenté a Cristian, también un compañero de trabajo. Muy preciado. Fue estudiante, fue uno de mis primeros estudiantes aquí. Y Luis Cerveranovo, a quien ustedes ya han visto también participar del taller, es graduado también de la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de esta universidad y está concluyendo su tesis en la maestría de Gestión de las Energías de esta universidad también. Así que yo los dejo con ellos, no voy a robar mucho más tiempo porque en un ratito nomás vamos a hacer la entrega de diplomas. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo cierto es que la clase teórica que vamos a tener hoy llega un poco a destiempo, en el sentido que la idea era originalmente que la tuvieran antes de la actividad práctica que hicieron la semana pasada, pero bueno, tuvimos que acomodarnos, ¿no?, a la visita del canciller de Bolivia, que implicó la participación de varios de nosotros allá, y bueno, llega a destiempo, pero mejor que llegue, mejor que esté, y no que no esté. Lo que sí, obviamente, vamos a tratar de hacerla breve, vamos a hacer lo más sintético posible. Y bueno, sobre lo que trata el módulo 4, que bueno, ya lo han trabajado por la actividad práctica de la semana pasada, es sobre el rol de los movimientos sociales urbanos en la gestión del territorio. Específicamente sobre los movimientos sociales y los actores sociales y la gestión de los actores sociales
va a hablar específicamente Luis. Yo lo que voy a hacer es una especie de análisis histórico, muy breve, ¿no es cierto?, escueto y fugaz, acerca de los procesos de planificación en los últimos 70, 80 años, para entender el lugar que tiene la gestión de los actores sociales, o por lo menos entender en qué momento aparece esto como un nuevo paradigma, si se quiere, de la gestión, dentro de la gestión territorial, de la planificación territorial. En este análisis fugaz, primero y muy general, ¿no es cierto?, no tan específico, vamos a ver que en el siglo XX regían los planes reguladores como principal, si se quiere, instrumento de parte de la gestión de gobierno para planificar las ciudades. Los planes reguladores, que allá por el 30, el 40 o el 50 han tenido su auge, por mencionar algunos, el de Mendoza, el de Tucumán, el de Mar del Plata, el de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe también han tenido planes reguladores. Y el plan regulador, actualmente muy criticado por su rigidez, porque era muy, bueno, primero es un plan, ¿no? Un plan implica abarcar una serie de aspectos y de variables y de forma integral, y planificando, si se quiere, a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y por otro lado, su sentido de regulador, ¿no?, condicionando o actuando estableciendo qué actividades se van a realizar. Era el paradigma del momento, se planificaba a largo plazo y se pensaba, esta ciudad quiere estar regulada y quiere estar dentro de 20 o 30 años en tal situación. Luego, el contexto de fines del siglo XX han hecho cambiar ese paradigma, si se quiere, ese contexto neoliberal, donde tenemos un Estado con mucho menos recursos, con mucha menos capacidad de acción, y esta situación que lleva a los gobiernos, digamos, a eficientizar su acción. Si tenés menos recursos, tenés menos capacidad de acción, tenés que mostrarte más eficiente para poder demostrar resultados de tu gestión. Se da en un contexto además de descentralización. Ya los que planificaban no eran quizás los gobiernos nacionales o los gobiernos provinciales, sino que eso pasa a estar en potestad de los gobiernos locales, es decir, la planificación queda en manos de los municipios y sabemos todos el límite, digamos, lo limitados que son los recursos en la gestión municipal, y a eso tuvo que adaptarse, digamos, el nuevo escenario de planificación y de gestión territorial. Por eso nacen nuevas formas, digamos, el proyecto urbano es uno de ellos. El proyecto, imagínense la diferencia de escala de lo que era un plan regulador, un plan rector, a un proyecto que tiene mucho menos escala y es mucho más puntual, atiende a problemas puntuales, o incluso muchas veces está delimitado a áreas específicas. Aparece también el marketing de ciudades, es un concepto nuevo, digamos, que aparece hacia finales del siglo XX, relacionado a la competencia que existía entre ciudades para, por ejemplo, captar inversiones. Estamos hablando en un contexto de un Estado con pocos recursos, un Estado con poca posibilidad de acción, entonces tiene que aprovechar oportunidades. Aprovechar oportunidades se refleja en esto, en competir con otras ciudades, en cómo atraigo las inversiones, cómo atraigo, incluso el marketing de ciudades es a veces cómo atraigo que se instale gente o que se instale una industria o que hagan una obra. El que se instale gente quizás ahora parece muy, no sé, quedó demasiado antiguo, pero en su momento muchas provincias favorecían la instalación de población, entonces, por ejemplo, había planes para que accedan a viviendas o planes para que accedan a tierras. Sí, quizás pasa a un nivel mucho más local. Antes era una provincia, fomentaba y se demostraba, o sea, se promovía
como una provincia próspera, en parte para favorecer que se radique gente ahí, o que se radiquen empresas, o que se hagan inversiones en infraestructura. Exactamente, sí. Sí. Sí, que creo que lo comentabas hace dos martes. Sí, exactamente, eso es uno de los casos. Bueno, también podemos hablar de todas las políticas que hubo para que se localice gente en la Patagonia, ¿no? O sea, Tierra del Fuego, bueno, Río Grande, políticas para favorecer... ¿En dónde eso? En la Patagonia. Ajá. O sea, la industria de la lana no era industrializada ni nada, sino el vellón. ¿Vellón qué es? El botón que vemos de lana que sale de la oveja una vez que la ciudad. Así, ese ropa matita y completa de lana, así se empalgaba, subía a los buques y a Europa. Bueno, es uno de los tantos casos, ¿no? Bueno, eso relacionado al marketing de ciudades, y también aparece la planificación estratégica. Y estratégica por varias cosas. Primero, que prevalecen las oportunidades, trabajar sobre las oportunidades por sobre los problemas. ¿Por qué? Porque trabajar los problemas es mucho más complejo o requiere de mucha más inversión. Si nosotros tenemos pocos recursos, tenemos que ser estratégicos y aprovechar las oportunidades que tenemos, las oportunidades que pueden ser de contexto o las oportunidades o de potenciar una inversión para no sé, obtener un resultado visible. Obviamente estamos hablando de que las gestiones de gobierno tienden o pretenden validar permanentemente su gestión, y eso es a través de resultados. Entonces, inversiones pequeñas que me lleguen a obtener resultados visibles es conveniente obviamente para el gobierno. Por eso es trabajar sobre las oportunidades. Otra es la articulación de la actividad pública y privada, muy vinculado a esto de las oportunidades. Empiezan a aparecer inversiones privadas y en conjunto, digamos, con la actividad pública. La actividad pública digamos, favorece las inversiones privadas a través de gestiones, a través de favorecer el acceso a tierra, a través de cambiar cierta normativa, distintos métodos que tienen para generar inversión que los pueda llegar a beneficiar también, obviamente, a la población. También el enfoque fragmentario y selectivo, como decía antes, ya no se planifica a nivel general, de forma integral y holística, ¿sí? Sino que se apunta a temas más específicos, más concretos, e incluso a sectores de la ciudad. Y surgen nuevos temas de interés con todo esto. Por ejemplo, la recuperación de la ciudad histórica. ¿Cuántos proyectos urbanos han aparecido de conservación del patrimonio histórico o arquitectónico o cultural? Aparece también la dimensión ambiental y aparecen con esto los primeros proyectos urbano-ambientales. No existían. Bueno, obviamente la cuestión ambiental recién a partir del 70-80 empieza a difundirse, a conocerse. Hacia finales del siglo XX empiezan a aparecer los proyectos urbano-ambientales. Y la participación y concertación como elemento central de la planificación estratégica. Según Fernández Güell, el nuevo paradigma de la planificación estratégica está caracterizada por la descentralización de las competencias urbanísticas, esto es, ya no depende de una sola oficina, sino que las cuestiones asociadas a la planificación urbana o a la gestión territorial dependen ya de un complejo de oficinas dentro del municipio, y además ya no dependen de nación o de provincia, sino que dependen más bien de los gobiernos locales. La irrupción de los agentes de desarrollo económico en las decisiones urbanísticas es otro de los puntos que caracteriza este nuevo paradigma. Lo que comentaba antes, las inversiones mixtas en general,
intentando canalizar las inversiones privadas en obras que favorezcan en parte a la comunidad y que le puedan dar también rédito político al gobierno. El creciente peso de los movimientos sociales en el urbanismo. Esto nosotros hoy quizás lo tenemos un poco naturalizado, pero no fue siempre así, digamos. Bueno, de hecho, cuando mencionaba los planes rectores, en los planes rectores no estaba esta cuestión de involucrar a la población, de favorecer la participación de los distintos actores, de los distintos movimientos sociales. Esto es algo bastante novedoso, o si se quiere, de las últimas décadas, y un reflejo de esto, de este creciente peso de los movimientos sociales, es esta ley sobre la que estamos trabajando en parte, ¿no? O sea, la ley de acceso justo al hábitat. Sin ir más lejos, el mes pasado se hizo el segundo cabildo abierto en La Plata y tuvo la participación y adhesión de más de 100 organizaciones de movimientos sociales. Bueno, movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entre universidades, los movimientos de Sin Techo, un montón de organizaciones que antes no estaban involucradas en la cuestión de la planificación territorial o la planificación urbana y ahora están involucradas. Pasó a ser un tema no solamente de los planificadores urbanos, no solamente de los técnicos, pasó a ser un tema que toca y que interesa a gran parte de la comunidad. La competencia entre ciudades es otra de las cosas, otro de los paradigmas de esta nueva planificación estratégica, es lo que mencionaba antes, mostrarse no sé, una ciudad en progreso o con ciertas condiciones o favorables para ya sea la ubicación o la inversión. La incorporación de innovaciones tecnológicas a la gestión urbanística, en general asociadas a las automatizaciones, ¿no? La automatización de los semáforos, la automatización de las barreras, mostrarse en ese sentido también adoptando las nuevas tecnologías innovadoras, muchas veces también referidas a las cuestiones de georreferenciación, y una mayor exigencia de transparencia que está obviamente asociada, o no sé si obviamente, pero está segura, quizás asociada a esta participación de distintos movimientos sociales y de otros actores involucrados. También Fernández Güell hace una comparación entre los aspectos positivos y los que considera negativos o los cuestionamientos que hace a la planificación estratégica. Fernández Güell, después de haber trabajado 25 años en distintos proyectos de planificación estratégica, en distintos planes estratégicos, ¿no? Trabajando en eso y en el análisis de esos planes. Bueno, los aspectos positivos. La planificación estratégica reconoce límites y posibilidades. Es estratégica y el ser estratégico implica analizar distintas posibilidades y además reconocer las propias limitaciones que tenemos para actuar. Identifica ventajas competitivas, reconoce tendencias y maximiza sinergia. Todo plan estratégico tiene, además de un diagnóstico tendencial, es decir, dice, nuestra situación es esta, si nosotros no operamos, no intervenimos y dejamos que todo fluya, digamos, tal cual las situaciones actuales, la tendencia futura tiende a ser tal otra. Y reconoce además la sinergia. La sinergia está, si se quiere, vinculada a este aprovechamiento de las oportunidades. La sinergia de si yo invierto en tal cosa o si yo hago tal obra, me puedo ver favorecido además por tal otra intervención que está haciendo otro, por ejemplo. Propone lectura de superación de límites administrativos jurisdiccionales, es decir, trabajar con otros municipios, trabajar con otros niveles de igual jerarquía e incluso trabajar con otros niveles de jerarquía, es decir, no trabajar solamente hacia adentro, sino trabajar con los niveles superiores. Propicia la modernización de la administración pública. Y algo tan común en la administración pública, superar esta situación de puestos estancos en la administración pública, que suele ser muy difícil de revertir esa situación. Por otro lado, propone participación focalizada de los actores sociales. O sea, la participación de los actores sí,
pero focalizada. Es decir, me interesa que participen. ¿Quiénes me interesa que participen y de qué forma? Ser estratégicos en la forma en que involucro a los distintos actores. Estimula el diálogo y la generación de consensos. Esto como elemento central de la planificación estratégica, ¿no? Se supone que hago participar a distintos actores para generar consensos entre ellos, o por lo menos para fomentar el diálogo. Después, ¿qué cuestionamientos hace después de 25 años de haber trabajado en la elaboración y en el análisis de otros planes estratégicos? ¿Qué cuestionamientos hace? Dice, se proyecta sobre objetivos utópicos. Eso es muy común, obviamente, y más cuando involucramos a distintos actores que quizás no tienen dimensión de lo que es la gestión de gobierno y se proponen muchas veces objetivos que sí, que resultan utópicos. Resultan planes gemelos. Y esto es algo que hemos visto, o por lo menos vemos en la carrera, que muchas veces cuando analizamos los distintos planes estratégicos, vemos que se parecen y mucho. Es más, los elementos que contienen son los mismos, los problemas que se mencionan en los distintos planes estratégicos son los mismos y las soluciones que se proponen para esos problemas muchas veces son los mismos. Alfredo Garay mencionaba esto mismo también como una de las cualidades de los planes estratégicos y se preguntaba si no tenía que ver con que la herramienta que se utiliza para la formulación de los planes estratégicos es demasiado conductivista o si en realidad lo que pasa es que hay una situación que la globalización es tal, el efecto globalizador, que verdaderamente los problemas que se repiten son similares en todas las localidades. Sí. Lo he visto en planes estratégicos. Exactamente. Es más, en la presentación, vi una vez, en la presentación mencionaban otro municipio, en la presentación de un plan estratégico. Pareció tristísimo, ¿no? Pero bueno, puede pasar. No debería, pero pasa. Bueno, eso en parte, esto que aparezcan planes gemelos debe tener que ver con eso, con que a ver qué hizo el otro y lo tomo a tal punto que lo copio, digamos, en vez de aprovechar alguna cualidad positiva que tenga ese plan, no lo copio. Eso es, bueno, habla mal del otro. Bueno, es... Sí. Sí. Sí, sí. 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 En parte es lo que dice Alfredo Garay, que evidentemente hay problemas que se repiten, pero también hay que ver si los problemas que vamos a buscar son esos, porque a veces estamos condicionados por el instrumento en este caso. Sí, entre otras cosas, ¿no? Hay una cantidad de variables para analizar. Otro tema decía, otro cuestionamiento que hacen los planes estratégicos es que los resultados urgentes terminan prevaleciendo por sobre las cuestiones estructurales. Esto es muy común, ¿no? En la gestión pública, que estamos ocupados de lo urgente y eso nos consume todo el tiempo, todas las energías, todos los recursos y no terminamos dedicando tiempo a las cuestiones que quizás son estructurales, que necesitan de un poco más de tiempo. Esto tiene también que ver obviamente con la necesidad de mostrar resultados de parte de los gobernantes, de los técnicos, de todos. Tienen que validar su acción a través de mostrar resultados. Y si hay cuestiones estructurales que llevan 10, 15, 20 años para resolverse, lo más probable es que se vean opacadas o dejadas de lado por otras cuestiones que son más urgentes, que necesitan de atención inmediata.
un jefe que tenía hace un tiempo me decía, por lo menos el 20% del tiempo en el que dedicas a tu trabajo tiene que estar dedicado a las cuestiones no urgentes. Si el otro 80% se lo dedicas a las cuestiones... Luquitas, me desacomodaste el... Buenas noches, Lucas. Dale. La participación privada, sumisión a las fuerzas de mercado. Esto de haber... Sí. Ah, perdón. No, que me decía, el 20% de tu tiempo tiene que estar dedicado a las cosas no urgentes y cotidianas de tu labor. Por lo menos el 20%. El 20% es, o sea, si yo estoy trabajando, no sé, en docencia y preparar una asignatura y corregir los exámenes me lleva tanto tiempo, hay un 20% de ese tiempo que tiene que estar dedicado a otras cosas, a revisar el material que estoy utilizando, a revisar las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que van más a la estructura y no a lo cotidiano. Aunque yo lo urgente para mí es llevar los exámenes al aula, porque si no me van a decir, profesor. Exactamente. Poder hacer un trabajo de revisión de la calidad de lo que estamos haciendo. Revisar los procesos, cómo los estamos haciendo, si los podría hacer de otra forma, que finalmente eso me pueda hacer más eficiente. O sí, claro que es difícil, pero bueno. Un 20% igual no es nada, o sea, es poco todavía, pero bueno. Participación privada, sumisión a las fuerzas de mercado, que sucede en muchos de los casos en los que se involucra a la actividad, a las empresas, al sector privado, que terminan, como son quienes aportan los fondos, en muchas veces la totalidad de los fondos, en otros casos parte de los fondos, terminan imponiendo demasiado sus requisitos o sus pretensiones, y eso afecta a las pretensiones que tenía el Estado, digamos, en función de esa intervención. Y después otro de los puntos que menciona como negativos es que depende mucho de la voluntad política y de los actores claves. Sobre todo de la voluntad política, porque podemos tener un plan estratégico maravilloso que si no hay voluntad de aplicarlo no va a tener ningún efecto. Por más de que haya sido un plan en el que hayan trabajado técnicos súper experimentados, capaces y que hayan involucrado a la población y que estén todos... Bueno, pero si no hay voluntad política de que eso se aplique, es muy difícil lograr materializar algo de todo esto. Sí, por supuesto, pero estamos partiendo de la base de que la planificación estratégica ya se plantea que tiene recursos económicos muy limitados. Entonces que justamente tiene que ser estratégico para ver de qué forma canaliza incluso inversiones privadas o canaliza fondos de otros sitios, digamos, no locales. Aparte de esto estamos hablando de que lo hacen los gobiernos locales, y los gobiernos locales en la mayoría de los casos le alcanza para pagar los sueldos y apenas un poquito más, con suerte. Entonces tiene que ser estratégico en este sentido, de saber obtener resultados con pocos recursos. A posterior, quiero ver el tiempo. 5 minutitos más, Luis. A posterior quería ver sobre la planificación estratégica situacional, que es otra metodología, digamos, una metodología de planificación elaborada por Carlos Matus, que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central de Chile durante el gobierno de Allende. Luego, durante la dictadura militar, tuvo que emigrar, estuvo en Venezuela trabajando desde ahí en una fundación Altadir, se llama Alta Dirección, y desde allí asesoraba a distintos políticos de Latinoamérica, ministros, gobernadores. Bueno, Carlos Matus tiene un método, trabajó en la creación de un método que se llamaba planificación estratégica situacional, que proponía un enfoque distinto, digamos, al de la planificación estratégica tradicional, o a la planificación tradicional o planificación normativa, digamos.
era... Carlos Matus decía que cada persona tiene un diagnóstico. No existe un diagnóstico, porque la planificación estratégica trabaja con diagnóstico, analiza una situación, establece o elabora un diagnóstico a partir de esa situación y en base a eso define la intervención. Carlos Matus decía que es imposible armar un diagnóstico hecho por técnicos o por personas que trabajan, tecnócratas, decía él, en una oficina, porque cada persona tiene su propio diagnóstico de cada tema, de cada cuestión. Y el único diagnóstico posible sería la integración de todos esos diagnósticos. Por eso él hablaba de que existen situaciones y que es necesario interpretar los distintos razonamientos y las distintas visiones de cada uno de los actores de acuerdo a una situación en particular. Algunas digamos, hice algunos extractos de Carlos Matus, decía, o planificamos o somos esclavos de las circunstancias, es decir, la planificación como único método para lograr transformar algo. Decía también, el sujeto que planifica, es decir, el Estado, está comprendido en el objeto planificado, que es la realidad, en el que además coexisten otros actores que también planifican, logrando una interacción que merece un cálculo estratégico en situación. Es decir, Carlos Matus decía, nosotros planificamos, pero no somos los únicos que planificamos. Y además somos parte de esa realidad sobre la que estamos planificando. Exactamente, cada uno hace su planificación. Y si nosotros no planificamos, hay alguien que va a planificar por nosotros. O planificamos o somos... Bueno, hay una frase que dice, gobierna quien planifica y planifica quien gobierna. Después otra frase dice, la realidad consiste no solo en lo que yo creo que es, sino en lo que los otros creen que es. Es decir, no existe una realidad única. Un funcionario no puede decir, por ejemplo, no sé, que el aumento a los impuestos son 2 pizzas, el aumento a la luz son 2 pizzas. Claramente está teniendo una visión de lo que para él son 400 o 500 pesos, pero no está teniendo en cuenta que por ahí para un vecino de Monte Chingolo, esos 400 o 500 pesos son la leche de los chicos de todo el mes. Entonces está analizando desde su posición, desde su realidad, desde su cosmovisión o desde su situación, algo que no puede definir nunca como diagnóstico, ¿no? Otra de las frases dice, no pueden eludirse las pujas intersectoriales que pugnan por alcanzar el control político de las instituciones. O sea, no eludir esta lucha de intereses, esta pelea, esta pugna por distintas cuestiones, ¿no? No hay que eludirlas, sino ponerlas sobre la mesa, hay que debatirlas, hay que discutirlas. Y él hace una comparación entre lo que es la planificación tradicional o normativa y la planificación estratégica situacional, pero voy a dar lugar a la exposición de Luis, porque si no, no vamos a llegar, porque a las 7, ¿sí? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Se me pidió hablar de actores sociales y en particular hablar de cooperación. Creo que para hablar de cooperación, al ponerse a pensar de qué hablarles, llegué a la cuenta con la que cerraba recién Santiago, que somos víctimas de las circunstancias en general en cooperación, ¿no? Porque vamos a trabajar sobre los problemas en concreto que nos pide la sociedad. Y para poder enmarcar esto, brevemente, 3 cuestiones que me parecen importantes para poder hablar de actores sociales y de nuestra política de cooperación. En primer lugar, el significado de nuestra universidad, ¿sí? Cuando hablamos de que es una universidad urbano comprometida, ¿sí? Significa que no tenemos carreras tradicionales, significa que generamos disciplinas para resolver los problemas de la comunidad, ¿sí? Y lo que siempre repetimos y vamos a seguir repitiendo, que somos sostenidos por nuestro pueblo con sus impuestos, por eso que tenemos que devolverlo. Y acá viene una gran diferencia cuando se habla de extensión universitaria o de cooperación. Nosotros hablamos de cooperación, ¿sí? Porque entendemos que cooperar es ir al lugar donde se nos convoca, donde hay un problema,
llevar los conocimientos, pocos, muchos que podemos tener, pero ir en particular a capturar el conocimiento de la gente del lugar y los reclamos que tienen y ver cómo en común, cooperando en común, ambos actores, ayudamos a aportar y solucionar problemas. El concepto de extensión universitaria, que es el clásico o el más desarrollado, está en una posición, digamos, muy, a mi gusto, a mi opinión personal, y me hago cargo, de soberbia, digamos. Bueno, extiendo mi mano, coloco mi conocimiento, ilumino. Y no es así en la vida cotidiana, no es así en la vida diaria. Estamos aprendiendo en cada hecho de cooperación. Para hablar de cooperación, de nuestra experiencia en la Universidad de Lanús y en la carrera de Gestión Ambiental Urbana en particular, no podemos dejar de tener en cuenta las características geográficas de toda la región, que en realidad es de toda la provincia, pero en particular de nuestra región metropolitana, ¿no? Es decir, tenemos una llanura, esto lo sabemos, desde la escuela secundaria y a veces de la primaria, de antes, y en la universidad la repasamos también seguidamente. Eso que lleva a que estamos rodeados y con una ciudad construida sobre valles de inundación, ¿sí? Esos valles de inundación, esas memorias de los ríos, cotidianamente, cíclicamente, no cotidianamente, disculpen, vuelven a su lugar y vuelven a generar los problemas de disputar el lugar que ellos tenían en su momento. Sobre esos valles, por la no planificación, ¿sí?, por la especulación del mercado, por la inacción o acción, digamos, de los distintos gobiernos, fundamentalmente municipales, pero carentes de una planificación provincial y nacional, llevaron a que territorios conocidos por muchos de ustedes, o todos ustedes, como Bunge, Fiorito, zonas de Caraza, Villa Jardín, se asentaron, ¿sí?, promotores inmobiliarios en esa época vendían terrenos muy económicos, muy accesibles para la clase trabajadora, y en el momento de escriturarlo surgía que esos terrenos no figuraban en catastro, ¿sí?, imposibilitando que esa persona, esa familia, con el esfuerzo que habían tenido de años de construir una vivienda, mejor o peor, no poder escriturarla. Se subsanó, en el caso de nuestra región, con la ley Pierri, ¿sí?, una ley generada especialmente para facilitar la escritura de terrenos donde la vida dice, ¿sí?, que no se puede construir viviendas, ¿sí? Acá vemos el tema de la no planificación, o que la planificación ha quedado históricamente en manos del mercado, ¿sí?, del mercado inmobiliario. La ciudad se extiende en gran medida, salvo excepciones, como señalaba Santiago, se extendió y se extiende a partir de los intereses inmobiliarios, generando conflictos muy importantes, ¿sí?, a los cuales nosotros tratamos de colaborar. Y por último, antes de hablar de algunas experiencias, explicar, para los que son estudiantes nuestros lo tienen claro, para los invitados volver a insistir, cuál es la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, ¿no? Es decir, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestra mirada. Y la mirada es esta, es una mirada que atraviesa toda la ciudad teniendo en cuenta el tema ambiental, ¿no? Es decir, reconocemos la ciudad e intentamos reconocerla y que la reconozcan como un organismo único, como un organismo vivo, en crecimiento o en decrecimiento, porque los hay los pueblos abandonados, ¿sí?, y que se han ido cerrando y que se están volviendo a cerrar particularmente por carencia de ferrocarril.
porque vemos los conflictos ambientales y habitacionales y públicos y privados, ¿sí? Y porque tenemos una capacidad, que esa es la fortaleza nuestra principal, de conformar equipos para resolver situaciones diferentes. Sabemos a quiénes convocar para resolver la problemática que se nos reclame, ¿sí? Con este concepto de cooperación salimos a trabajar y a llevar nuestras prácticas profesionales y nuestra colaboración, nuestra devolución a la sociedad que nos rodea y que nos reclama y nos pide, ¿sí? Ejemplo de un asentamiento poblacional en este territorio. Este es el barrio Eva Perón, ¿sí? En Lanús. Este barrio, para el que no lo conoce, es un barrio asentado en lo que era la quema de Lanús, ¿sí? Cuando se estaban recién apagando los últimos fuegos de la quema, ¿sí? Fue empezando a ser ocupado. 32 manzanas, que este barrio ya tiene 36 años, ¿sí? Están asentadas sobre más de 7, 8, 10 metros de residuos que siguen trabajando los mismos, ¿no? Sobre eso se construyó este barrio, que en el año 2011, ¿sí? No me deja mentir si el video, en el año 2011 se intentó o se realizó la Titánica, digo Titánica porque junto con Ragonese participamos en ese trabajo, que fue el tendido de cloacas en este barrio, ¿sí? Este barrio, producto del fondo que tiene, es el lugar de la Argentina de mayor nivel de parasitosis, ¿sí? Y está acá nomás, cerca de la universidad. Por lo tanto, la solución, o una de las soluciones a este grave problema de enfermedades de piel y parasitosis, para enumerar las principales, plomo en sangre y demás, era resolver las cloacas, ¿sí? Resolver las cloacas, que en la foto la puse adrede para que se vean que no salía tierra cuando se hacían las excavaciones, sino residuos, generaba un conflicto complicado en el propio territorio con los habitantes, ¿sí? Porque los habitantes son cartoneros que trabajan en la capital, en Cava, que a la noche vuelven de madrugada con sus bolsos, sea plástico, cartón y demás, y hacen la separación final en las puertas de su casa. Por lo tanto, los pozos que generaban el tendido de cloacas les generaba conflictos y había que trabajar mucho con ellos para tratar de hacer entender, ¿sí?, que era la solución para que no se muriesen sus hijos, para que pudieran tener una vida un poco más digna, ¿sí? Ahí trabajamos con un grupo de esa corte, que después más adelante les muestro rápidamente unas fotos. Este es otro hecho, Lomas de Zamora, el arroyo Santa Catalina. Es una foto que me envió hace un tiempito un egresado nuestro de la carrera que trabaja en la Secretaría Ambiental del municipio. Bueno, es un arrojo no solo de los residuos que hay en el arroyo, sino que están trabajando para levantar un arrojo de material contaminante, ¿no?, que se hace de noche sin ningún tipo de respaldo y demás. Acá esta foto es la muestra de un tema muy complicado, que se lo puede tomar como planificación, ¿sí? Sí, se la puede tomar como planificación, pero hecha por el mercado o por un concepto diferente al que tenemos. Hay una frase que a mí siempre me golpeó fuerte que dice: dime qué ciudad imaginas, quieres, y te diré qué país imaginas, ¿sí? Esto es el puente que se está construyendo, el puente La Carra sobre el Riachuelo, en Villa Jardín. Por un lado podrán ver cómo han estrechado el curso, ¿sí? Arriba de este curso, hacia que va hacia el Río de la Plata, tenemos la salida del Sildañez, o sea que hay un agregado plus de agua en momentos complicados. Este proyecto de puente, necesario e imprescindible para seguir uniendo el tejido,
tiene muchos años y estaba pensado de una manera diferente a la actual. Estaba pensado en hacerlo en la curva de Sadop, ¿sí? Que no sé si se ubican, pero es una curva que hay dentro de esta recta que tiene el Matanza-Riachuelo, que ya está rellenada, ¿sí? Y que se iban a apoyar los pilares estos en esas curvas, ¿sí? Sin causar problemas en el trazado del río y permitiendo no ocupar los terrenos de fabricaciones militares. Terrenos que fueron custodiados por los vecinos de Villa Jardín durante más de 30 años que cerró la empresa, porque había un plan de viviendas, y hay un plan de viviendas en el lugar. Con este diseño que estamos mostrando, se ocupa el terreno y se pierde la posibilidad de la construcción de unas 500 viviendas que estaban destinadas a esponjar, a liberar, a mejorar la calidad de vida de Villa Jardín, ¿sí? Pero acá primó una visión, llamémosles, cavacentrista, no sé, por inventar un término, ¿no? Es decir, pensar la ciudad desde el centro de la ciudad y como una extensión más, sin pensar en el territorio que se va ocupando, ¿sí? Esto, por supuesto, también trae un conflicto. Las organizaciones que nos han venido a ver, con las que trabajamos muchas de ellas regularmente, terminamos conformando una mesa, como un trabajo de cooperación, una mesa que funciona acá en la Universidad de Lanús, con estas organizaciones, con la Defensoría del Pueblo de Lanús, de la provincia, de Nación, con la FARC, con la CELS, en fin, con un conjunto de actores, pero que lo único, tengo que decirlo, que hemos logrado fue en las audiencias públicas presentar un informe sobre el peligro de la remoción de barros que se está haciendo, que la respuesta hoy, de hace unos días, de la Corte fue que los barros no son contaminados lo que se están moviendo, ¿no? Una cosa increíble, imposible de creer, pero con la justicia actual hoy. Por todos lados. Exacto. El informe que tuvimos acceso en la audiencia hablaba de cabinas de peaje, ¿no? Por ejemplo, cuando no está previsto hacer en ese puente cabinas de peaje. Hay una incoherencia que uno se daba cuenta que estaba pegado, ¿no?, de distintos proyectos. Incluso estaba presente el arquitecto, un hombre muy grande de edad, que era el que había firmado por lo menos el proyecto, y cuando empezó a escuchar los reclamos de las organizaciones, lo escuchamos decir al que lo había llevado, dice, pero ustedes a mí esto no me lo explicaron, ¿no? Como que a él le dijeron, hace un puente, y él hizo un puente. La gente no interesa, no importa, el espacio no importa, ¿sí? Bueno. Exacto, sin duda. Sí. Todo eso lo dijimos en el informe que presentamos. Va a quedar como testimonio, ¿sí? Exactamente, allí presente un integrante de la mesa. Uh-huh. Los dos cayeron, exactamente. Y cayó el juez Arias, que también fue el que nos presentó uno de los recursos. Es decir, todo ha caído y el puente sigue en construcción y la invasión al lugar continúa. Bueno, entonces, los actores sociales me están pidiendo que acelere, trato de acelerarlo lo máximo posible y les pido disculpas. Tienen orígenes, roles que están vinculados a los vacíos del Estado, ¿sí? Alguna vez Argentina se caracterizó por ser uno de los países del mundo, o el país del mundo, según algunas estadísticas, con mayor cantidad de sociedades de fomentos, ¿sí? Sociedades de fomentos que han mutado algunas en clubes, dando ya también deporte, pero que originariamente
surgían para resolver los problemas que no resolvía el Estado, que no resolvía la planificación, que era el asfalto, que era la luz, que era el agua, ¿sí? Ese fue la lógica de esas sociedades de fomento que poblaron y pueblan, todavía quedan muchas, algunas funcionando, otras queda el recuerdo, lamentablemente, ¿sí? Las ONG, los comedores comunitarios, lamentablemente en las últimas décadas han pasado a ser también otro espacio importante, y los grupos de presión de acuerdo a las circunstancias y a las problemáticas que se generan. Acá estamos en una clase en el Zoom, este es el Zoom del barrio de Perón, ¿sí? Interactuando con los vecinos, buscando cuáles eran la solución, si la había, para el mejoramiento de las calidades de su vida. Acá hay otro trabajo, veo acá uno de los participantes presente, comedor Las Palomitas Mensajeras, está al borde de la vera de un arroyo, el paredón que ven al fondo es la canalización del arroyo, pero eso está muy lindo ahora, antes era un depósito de basura, de chatarra, que contaminaba a los chicos del comedor y a todo el barrio porque la gente quemaba a la vez la basura ahí. Trabajaron muchos meses nuestros estudiantes y lograron que eso quedase finalmente de esta manera, ¿no? Mejorando y trabajando en conjunto, los dibujos fueron hechos y planificados por los chicos participantes del comedor, ¿sí? Acá estamos trabajando en Montechingolo, nos pidió Hábitat Natural, una ONG del lugar y regional, nos pidió un diagnóstico ambiental de la localidad, cosa que resolvimos, que está vinculado a poder mejorar, tanto en Montechingolo como en las distintas localidades de Lanús y de nuestra región, mejorar el nivel de ciudadanía, de acceso, ¿no? Y de resolver mejores condiciones de vida que no fueron resueltas en su momento. Montechingolo, como la zona de Villa Jardín, Caraza, Diamante, son las partes, los hijos pobres de Lanús, ¿no? Los más pobres, por lo menos, los más abandonados y relegados históricamente. Esta ONG trabaja resolviendo, generando plantas nativas, ¿sí? Para forestar la localidad. Están presentes acá, veo al presidente y al secretario adjunto. Trabajamos también con la Mesa de Villa Jardín, con el Foro Hídrico y con distintas organizaciones. Acá estamos en una visita y un trabajo también que hicimos en la Junta Vecinal de Villa Jardín. De Montechingolo, exacto. Sí. Y los señores que están al frente de esa ONG están allí, así que después pueden coordinar si quieren alguna consulta. Por último, porque ya me están mirando mal, la lista es muy amplia y quiero señalarles, esto lo repito en muchas conversaciones, ¿sí? O charlas que solemos y clases que solemos dar. Son 6 palabras y que son claves para encarar la vida, en mi opinión. Las aprendí de un ingeniero grande, sabio, y él las aprendió de algún milenario oriental, porque no son creaciones nuevas, ¿no? Y que valen para nuestra práctica cotidiana y para todas las disciplinas que ejercemos, ¿sí? Que son sencillas. Si oigo, olvido, ¿sí? Si veo, recuerdo, ¿sí? Si hago, comprendo. Y cooperación es hacer y llevar a la práctica nuestra licenciatura es hacer. Hacer nos permite comprender el problema y nos permite aportar a resolverlo. Y como cierre entonces, ya termino, uno de los tantos grafitis de los 50 años del Mayo francés, ¿sí? Decía que si abrías los ojos, nunca más volverías a estar tranquilo. Y eso nos ocurre en la
licenciatura de Gestión Ambiental Urbana. Tomamos conciencia y perdemos la tranquilidad para siempre, pero lo ganamos en confianza, en responsabilidad y en fuerza para poder modificar esas duras realidades que tenemos y nos rodean, ¿sí? Bueno, disculpen y buenas noches y gracias. Bueno, con lo programado vamos a continuar. Vienen las autoridades a entregarles sus diplomas por la participación en este taller. Los van a ir nombrando, ¿era la organización? O por ahí explica Vanessa mejor. No creo que los iban a ir nombrando a ustedes para que les entreguemos el diploma. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, voy a empezar vamos a ser cortitos, así que no se alarmen, no van a creer que vamos a hablar, ¿viste? Pero entonces le vamos a dar la palabra al equipo que ha trabajado en esto, al director del departamento, donde está radicado el equipo y que ha colaborado desde el departamento. Finalmente, yo voy a tratar de no repetir nada de lo que dijeron ellos, algunas palabras también, y pasamos a la entrega de los diplomas. Adelante. ¿Pablo quiere? Bueno, bueno, yo una percepción un poco más en relación con la experiencia. No suelo estar como emocionado, pero la verdad que me emociona bastante que haya llegado tanta cantidad de gente hasta el final. Superó nuestras expectativas de alguna manera. No les quiero decir cuál era nuestro número máximo, pero era bastante menor que esta cantidad, así que estamos muy, muy contentos. Trabajamos mucho para poder conseguirlo de alguna manera y bueno, el resultado de alguna manera está en la presencia de ustedes y en la colaboración. Me contaron que han estado trabajando bastante para lo que nos van a presentar más luego, digamos, así que eso también nos pone todavía más contentos. Así que bueno, esperamos, como para poder dejarles un mensaje de mi parte, que haya como una línea de continuidad y de contacto frente a cada una de las iniciativas que han tomado en este taller. Así que los invitamos a que de alguna manera, si ustedes requieren de alguna continuidad en la colaboración por parte nuestra, quedemos en contacto, digamos, como para poder seguir arbitrando la posibilidad de transformar, aunque sea en parte pequeña, pero colaborando con el mayor esfuerzo desde nuestro lado, a la transformación de la realidad, ¿no? Que eso es a lo que apuesta la universidad siempre. Muchas gracias de mi parte. Bueno, no tengo mucho más para agregar a lo que dijo Cristian. Muy orgullosa de haber formado parte de este Formarnos, de este taller. Todos los días en los que estuve acá, estuve observando lo interesados que se mostraban en los temas que íbamos tocando, y eso está bueno. Y está bueno no solo mostrarse interesados, sino que está bueno después seguirla, como decía Cristian. Así que bueno, después vamos a instrumentar algún método de continuación, es decir, que no se cierre hoy acá, que el cierre no sea un cierre, sea algo abierto, para que podamos seguir trabajando en esto que nos interesa tanto a todos. Bueno, agradezco, ya les dije al inicio que estoy también muy contenta, como dicen mis compañeros, de que hayamos llegado todos hasta esta instancia del último taller. Para nosotros es muy importante esta idea de acceder al derecho a la ciudad y de construir en conjunto ciudades más justas, así que esperamos poder seguirnos viendo y, como dijeron Cristian y María José, estamos a disposición de ustedes para todo lo que necesitan en este acompañamiento de la vuelta de ustedes al territorio con lo que intentamos construir acá. Muchas gracias. Bueno, perdónenme, pero le voy a agradecer al equipo que trabajó del departamento en todo esto y del vicerrectorado, al vicerrector por darnos esta oportunidad de colaborar con este programa Formarnos, que es un orgullo para toda la universidad. Y la verdad que en las distintas áreas que enfoca siempre encontramos una receptividad y una acogida que nos nutre mucho como universidad que está orientada justamente a formar profesionales, técnicos, personas con capacidades para generar
construir una sociedad más justa y más fraterna, más humana, que a diferencia de los modelos que estamos viendo hoy de aplicación de medidas económicas, vengo con el chip de economía porque venimos de la inauguración de la charla del Grupo de Economía Nacional sobre hegemonía y acumulación, y vemos que hay una serie de modelos que se basan en supuestos que hacen del hombre el lobo para el hombre, y justamente el hábitat justo es vivir en comunidad. Nuestro fundamento, nuestros supuestos antropológicos y sociológicos es que somos comunitarios, somos seres sociales, no somos enemigos. Entonces, por eso luchamos por un proyecto que hace que nos cuidemos mutuamente, que nos protejamos, que protejamos al otro, especialmente a los más débiles. Y en las temáticas que enfrentaron durante estas jornadas, justamente se trata de protegernos, de generar un hábitat justo, que todos tengan derecho a lo básico, elemental, y a mucho más que eso, digamos, pero partiendo de lo básico y elemental. Si no tengo derecho a un hábitat justo, al agua, a la salud, ¿qué puedo pedir yo de derecho de vacacionar sin preocupaciones, como era el derecho de los trabajadores en la Constitución del 49, ¿no? Así que gracias por llegar hasta el final. Los invitamos siempre a quienes estén motivados para estudiar alguna carrera universitaria, que se anoten en la gestión ambiental urbana. Ya empezamos en julio el curso de ingreso y va a ser un gusto que ustedes ya tienen una preparación previa para abordar estos problemas que tenemos en ese espacio. Así que muchísimas gracias Nerio y a todo el equipo. Gracias y felicitaciones. Sí, perdón, no quiero que Sí, tres cosas. En primer lugar, somos una comunidad, la Universidad Nacional de Lanús, y formarnos es una pequeña comunidad dentro de esta gran comunidad. Bauman dice que en este mundo de tantas tensiones, tan vertiginoso, tan injusto, tan difícil, la comunidad es el espacio cálido del hombre. Nosotros esperamos que a partir de esta experiencia, para quienes llegaron recién y los que vienen antes, por supuesto, formarnos sea ese espacio cálido donde seguimos buscando soluciones, seguimos analizando problemas y seguimos laburando juntos. Así que bienvenidos a esta comunidad. Está la página, están los demás cursos. Vengo de Entre Ríos, la semana pasada estuve inaugurando el Formarnos en Territorio con 8 municipios y con organizaciones populares comunitarias que están en todos estos municipios. Les recuerdo que estamos con el Formarnos Comarca Andina, que también es con municipios, 5 municipios en la provincia de Chubut. La semana que viene empezamos con el Formarnos en Emprendedorismo, que es una visión para nada neoliberal, es una visión precisamente comunitaria del emprendimiento, donde entendemos que tenemos que tener esa capacidad de proyección, pero siempre que lo hagamos juntos, que solos y compitiendo, esto no llega a ningún lado. Colaborando, sí, y en el sentido de que cada uno tenga estímulos para hacer lo mejor posible, sí. Esta es la idea del emprendedorismo que tenemos. Así que están invitados. Tenemos el Formarnos interuniversitario, que es de 4 meses de duración a partir del mes de agosto, a disposición de ustedes. Y como decía Pablo, están todas nuestras carreras esperándolos. Y aquellos que estaban pidiendo, si están por acá, una tecnicatura en gestión pública y social, no pierdan el ánimo que vamos a seguir trabajando y en algún momento algo de eso vamos a tener. Pero la vamos a sacar bien sólida, bien fuerte, bien sedimentada, a partir de la experiencia que acá estamos haciendo con el programa Formarnos. En lo que se refiere a esta experiencia, me parece que aparte de que ha sido novedosa, es la primera que tenemos en el tema de hábitat, ha sido realmente excelente, con muy buena participación de ustedes, empezando por ustedes, con muy buen entusiasmo, un alto entusiasmo. Esperamos que esto redunde en mejores condiciones de vida, en beneficios para el territorio, aunque sea poniendo un granito de arena. No queremos logros espectaculares, queremos logros que todos los días vayan acumulándose como granitos de arena y seguramente a partir de allí se pueda hacer una catedral. Esa es un poco la idea que tenemos. Y al equipo ejemplar, al director del departamento que ha estado colaborando, poniendo a disposición
todo lo que el departamento tiene para que esto fuera posible, para que el equipo estuviera acá. Y como siempre, al equipo de formarnos, que es un equipo que ya tiene un sello de calidad, podemos decir, y de solidaridad, por supuesto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, y hasta pronto. Voy a invitar que para la entrega de los certificados no seamos solamente autoridades y profesores, sino que venga el equipo de formarnos, que venga Ezequiel, que venga Flavia también, que ha estado trabajando, no sé por dónde anda Nico, que venga Cervera Novo, que venga quién más, por supuesto Vanessa, y entonces, y Santiago, adelante Santiago, y entre todos, les hacemos entrega de estos títulos, que es como entregar nuestra disposición de servicio para cuando nos necesiten. Bueno, yo voy a ir llamando para hacerles la entrega de certificados. Acérquense, así les entregan el certificado y se sacan una foto. Igual lo vamos a hacer de forma grupal, ¿sí? Mónica Alegre, Amina Ali, Luisa Irene Bustamante, Fernando Nicolás Cañete, Sergio Casco, Natalia Soledad Castro Dabouza, Luis Alberto Severa Novo, también es alumno. Esa es la primera entrega. Nos sacamos la foto y ahora llamo al resto. Voy llamando a Patricio Correa, José Luis Corrochano, Ezequiel Cortina, Marianela Di Stefano Fernández, Janina Dlowy, Laura Ferreira, Mayra Alejandra Esquivel. Acérquense así hacemos la entrega. Laura Esteche, Fabio Ignacio Farías, Fernanda García, Marcos Damián González, Ana María González Ferreira, Lucas Higuaín y María Fanny Insúa. Marcos Damián González. Yo tengo la María Fanny Insúa. Ahora Felipe Larín Reyes, Leire López, Esteban Maestripieri, Germán Menichetti, Laura Soledad Medina y Lorna Millán. Ah, una más, Mirko Iván Mijalek.
Ahora Lidia Molinelli, Jorge Omar Montenegro, Luis Marcelo Montenegro, Marcelo Ariel Olmos, Cristian Ortiz, Yara Pepsuk, Cristóbal Ezequiel Prieto Vera, y ahí llegamos. Como la I en mayúscula parece una E. No, porque ahora visto la I y la pusieron con una L, claro. Igual después te lo cambiamos. Le paso el link de arriba. Después me acordás y te lo cambiamos. Gracias. Gracias a vos que te... Jimena Ramírez Casas, Eva Richiedei, Leandro Ariel Santavalla, Melanie Sein, Soledad Silva, Leandro Andrés Vega, Vaga, María Victoria Talenton. Soledad, María Victoria. Leandro. Leandro está, Leandro. Estaba muy atrás. Leandro, ¿qué tiene su diploma? Muchas gracias. Y la última tanda de alumnos es para Pablo Daniel Tevez, Evelyn Magalí Vallejos, Brenda Soledad Vázquez, Graciela Claudia Yajesuk y Roxana Zanotti y Paula Florencia Vázquez. Y ahora, por último, les vamos a hacer entrega de los certificados también a los docentes, talleristas y colaboradores que estuvieron participando de todas estas jornadas. Está el certificado de Luis Cervera Novo, de Santiago Brie, María José García Barassi, Mariano Ragonese, Abigail Corizo, Cristian Cordara, Marianela Di Stefano, Matías Folmer. Los que estén de los colaboradores pueden acercarse a recibirlo. Eduardo Faure Montaña, María Victoria García Martínez y Abel Iturralde, Brenda Ortiz y Mauro Pérez. Bueno, la invito a Sol, a que me acompañe. Le doy la mitad. Entreguemos un par. Está bueno porque ella los nombró todos y yo no los tengo que nombrar porque siempre me olvido algunos. Cultura colaborativa plena. Claro, muy bien. Yo entrego un par acá, así los están. Santiago, no te doy tu título, pero te doy eso. Allá algunos de los chicos, yo tengo acá un montón. Para que me acerco. Marianela Di ¿acá? Mariano tampoco vino. Mariano no está. Bueno, perfecto. ¿Nos sacamos una foto todos juntos? Dale. ¿Dónde y cómo? Acá, no sé. Lo que podemos hacer es, te pones arriba y nos juntamos acá todos, ¿no? Tiramos la mesa para allá. Dale. Ah, no están los cables, no. ¿Entramos? Perfecto. Nos ponemos tipo jugadores de fútbol. Vamos.
pasando de la mesa para acá. No, igual seguro por la capta. Dice que de la mesa para acá. Tiene que ser de la mesa para acá. Estamos ajustados con los... De la mesa para acá, no, si no, no entramos. A ver. Ahí captamos.